A mi marranita no me la quita. Primero voy a vender flores. Somos 4 las que tenemos calificaciones de 10. ¡Siempre el mismo relajo! Durante los 3 años y medio que hemos realizado videos analizando películas del cine mexicano en este canal, nos hemos dado cuenta que hay un principio básico para hacer cine y es algo que queremos proponer en esta ocasión. Hacer cine es cuestionar, porque contar y exponer una problemática, una deuda como la que tiene nuestra sociedad con los pueblos originarios, implica saber quiénes somos, quiénes son y por qué tenemos esta relación entre estos dos mundos. El mundo de los mestizos y el mundo de los indígenas que están un poco segregados. Es que hay por aquí tantos dialectos que cuando los indios no se entienden, se hablan a silbidos. ¿A silbidos o a ladridos? Tizoc, entre paréntesis Amor Indio, es una película de 1957, dirigida por Ismael Rodríguez, escrita por Manuel R. Ojeda, Carlos Orellana, Ricardo Parada de León y el propio Ismael Rodríguez. Fotografiada por Alex Phillips, quien se reivindica con el sistema a color, y editada por Fernando Martínez Álvarez, con música de Raúl Lavista y una producción de Antonio Matuc. Esta película está protagonizada por Julio Aldama, Eduardo Fajardo, Manuel Arvide, Miguel Arenas, Carlos Orellana, Andrés Soler, Pedro Infante, quien es tan buen actor que, a pesar del maquillaje, hace a un indígena bastante decente, y María Félix, quien interpreta a una mujer quien se prueba todos los ajuares y ropas originarias de Oaxaca. Esta película nos habla de un romance, pero no es tal. Pero si queremos ir a fondo y queremos vernos más filosóficos, habla acerca del sincretismo que existe, del mundo de la gente ya mestizada y civilizada en un sentido eurocentrista, y la gente que sigue conservando sus usos y costumbres en el mundo indígena. Es una historia que nos habla precisamente de dos cosmovisiones y de cómo tenemos problemas para entenderla. ¿Y al señor don Enrique no lo saludas? ¿Para qué? Si soy indio pata rajada. ¿Qué indios es? Son rencorosos como ellos solos. Para muchas personas podría ser hasta racista el hecho de que esta película no terminara con un final feliz de y vivieron felices para siempre, porque la película nos está diciendo algo muy importante dentro de esta idea del sincretismo y de esta confrontación de visiones entre dos formas de pensamiento totalmente distintas. Una relación entre ellos dos era imposible, no porque ellos no pudieran, sino porque el entorno no se los iba a permitir. Ahora, visto desde un término más sentado en el análisis cinematográfico, el hecho de que esta película sea una tragedia le da otro valor. Nos está avisando del cambio necesario en el cine mexicano. No necesitamos finales felices siempre. No necesitamos finales felices cuando hay una problemática que no se ha resuelto. Y esto no tiene nada que ver con la teoría de colonial. Es simple sentido común para entender que en México sigue habiendo una deuda. Y esa deuda difícilmente la vamos a terminar de pagar porque siguen existiendo personas que creen en la inferioridad de la gente con estos usos y costumbres. Yo quiero y respeto mucho a mi padre, pero no siento ninguna admiración por él, ni por nadie que no tenga un valor espiritual. Curiosamente, esta película fue reconocida en el Festival de Cine de Berlín de aquel año, de 1957. Pedro Infante fue reconocido por su actuación en aquel entonces. Y digamos que es bastante paradójico que esta historia haya resonado más fuera de México, o haya tenido que resonar primero fuera de México para volver y tener esa presencia y peso aquí en nuestro país. Como todo lo que sucede. Pasó con Los Olvidados, pasó con María Candelaria y pasa con muchos fenómenos culturales y mediáticos de gente con calidad de origen mexicano que tiene que triunfar primero afuera para ser reconocido en nuestro país. Ahí está el oso de plata que le dieron a él. Si quiere traerlo, a ver, ese. Y nunca supo que, claro, que él iba a ser el mejor actor del mundo en ese festival. El mensaje terminó llegando de forma más clara al extranjero que dentro de nuestro país. Tanto así que pues ustedes digan cuántas veces han pasado Tizoc en la televisión mexicana. Porque el prejuicio y las actitudes despectivas y en esta situación que pareciera ser un horror pretender una relación
entre gente que piensa distinto, porque no vamos a meter aquí cuestiones de raza, porque raza solo hay una, a muchos les sigue ofendiendo. Pero eso sí, hay gente que sigue comprando sus huipiles y comprando sus indumentarias indígenas para pasearse y gentrificar pueblos como en las regiones de Oaxaca, en las regiones de la península de Yucatán, o en la región purépecha, o sepa Dios dónde más. Mira, María te dio ese pañuelo sin ninguna intención. Te lo dio como podía haberte dado un dulce. Tizoc no come dulce, padrinito. Digamos que si tienes una mente muy básica, te vas a ofender porque la película está haciendo que gente blanca esté maquillada como indígena y que esté portándose como algo que, entre comillas diremos, es estereotípico del comportamiento de un indígena. Pero hay que sentarnos hacia 1957. En 1957 hay que entender que no había actores indígenas, o casi no había actores indígenas más que para los westerns. Y es un asunto de demografía, de estadística. No había suficientes porque no tuvieron las oportunidades como para surgir y tomar un papel como estos. No había esa conciencia. Pero sí había la suficiente conciencia, para eso nos alcanzaba, de que actores renombrados quisieran reivindicar un poco a estas personas vistiéndose como ellos. Y esto es algo bastante importante de ver, porque tenemos que leer una película como Tizoc en un segundo nivel. El segundo nivel es el profundo y es el verdadero. Ya contextualizándose, o lo que significó en 1957 que Pedro Infante adoptara el papel de un indígena, es que le está dando valor y visibilidad a un sector que pareciera olvidado por nuestra sociedad y por nuestra tendencia a buscar siempre la modernidad y la gringofilia. Mejor jala pa'l monte, allá palabreamos. ¿Y si me busca mi tata? ¿Qué le hace que te busque? ¿Y si se enoja? Si se enoja, que se enoje, ¿qué le hace que se enoje? ¡Achisa! Muchas de las cosas buenas que hace esta película es comprender el contexto donde sucede la historia. Una buena historia siempre va a tener una investigación de fondo exhaustiva. Así quieras hacer una comedia, tienes que tomar la verosimilitud del comportamiento de la gente. Necesitas compenetrarte con ellos para entender precisamente cómo piensan, cómo hablan, cómo sienten, cómo viven sus propios conflictos de la vida cotidiana, así sea de una comunidad en una colonia del Cerro de la Estrella de Iztapalapa, en lo más profundo de la Mixteca de Oaxaca, o inclusive los usos y costumbres que existen en el norte del país. Menos lo de las primas, eso sí no tiene nada que ver. Para entender cómo se va a desarrollar un conflicto tan sencillo como alguien que no entiende los usos y costumbres de un pueblo termina cometiendo algo que genera confusión. La situación del pañuelo, que es el conflicto principal dentro de toda la historia, es precisamente la no comprensión entre un mundo y el otro. Te lo regalo, Tizoc. Entonces sí que eres la niña linda, limpio. Claro. Y ya verás cómo todos los del pueblo acabarán por quererte también. Esta película sobre todo va a encerrar un concepto que se nos hace maravilloso y pareciera ser reivindicativo precisamente de los pueblos indígenas, porque se basa en Xochitl y en Cuicatl. Esta idea y esta filosofía va a estar presente en toda la historia. Por eso es importante que esta película fuera a color, porque vamos a ver flores, vamos a ver adornos, vamos a ver poesía, pero no poesía como el azotado que está enamorado, sino esa poesía muy al estilo de Nezahualcóyotl, la poesía de la vida, la poesía de la naturaleza, el ser humano en el centro de un universo que coexiste con el mundo. Y esto se va a ver también en las acciones de Tizoc, porque inclusive la ética que él tiene para cazar no es la misma que otros de sus pares indígenas. Lo hace con un profundo respeto a la naturaleza. Digamos que de cierta forma Tizoc es un idealismo, pero no un idealismo plantado para Occidente. Es una rendición de respeto precisamente a los valores que aún prevalecen en ciertos pueblos indígenas y que pocos valoran o entienden y solo lo ven como una curiosidad. Si la gente mala te pone triste y sientes feo aquí dientrito, Julio Aleguito pa' acá pa'l monte. Aquí nadie te hace llorar. Tizoc. Por otra parte, esta poesía visual tiene que ser acompañado con algo del mismo nivel. Si se fijan, hay muchas referencias a escuchar a la naturaleza. Y esto se nota principalmente en el diseño de audio de toda la película. Porque no es lo mismo un censontle que un canario o que otro tipo de especie de ave que va a sonar en esta película. Bueno, hasta la forma en la que Tizoc finge el aullido de un lobo
está hecho con gran calidad. O sea, sí se pusieron a grabar a un lobo y la forma de aullar para darle cierto realismo dentro de la película. Porque eso es parte también de la magia del cine. En la realidad cinematográfica, pues sí, Tizoc sabe aullar como lobo. Ya que después utilizaron ese mismo efecto de sonido recicladamente en las películas de terror mexicanas, pues ya es otro cuento. Aquí sí nos atrevemos a decir que Tizoc es la última gran película del cine mexicano, porque los valores de producción son altos, en el sentido de que es la última película que utilizó el sistema de estudios que prevalecía en México, en donde había suficiente presupuesto como para irse a filmar desde Monte Albán y todo en Oaxaca, tener muy pocas locaciones en estudio y que inclusive para que fuera a color necesitaba tener un sistema de alta calidad. Esta película está filmada, a diferencia de otras a color, en CinemaScope. Por eso la vemos en widescreen, por eso la vemos en su proporción original y por eso el color es diferente. Esta película concentra lo aprendido en estas películas y lo realza. Pájaro chifló contento. Me dijo que tú venías para acá. Ah, sí. Tu amigo el Sensontle. Sí, niña. Y cuando tú lo oigas cantar, haz de cuenta que es Tizoc. Kitty está hablando. Porque a pesar de que ya se ven un poco más avanzados de la edad, siguen comportándose con el profesionalismo necesario para demostrar calidad y que siga siendo creíble la historia que nos están contando. Hay que recordar, Pedro Infante para estas alturas ya tenía alrededor de 38 años, 39 años. Y a pesar de que sigue en buena forma, digamos que para términos de finales de los años 50, pues él ya estaba de salida. Ya no era tan galán como en su momento de más alta fama. Y sin embargo, está dando lo mejor de sí. Lo mismo María Félix, lo mismo Andrés Soler. El propio Carlos Orellana hacen actuaciones decentes y bastante mesuradas dentro del comportamiento que les exige el guión. Mi confesor debe estarte muy agradecido, ya que por tu causa se dio el gusto de decirme unas cuantas frescas que aquí entre nos yo merecía, porque ya me estaba saliendo del huacal. Vale. El mes pasado soltamos una pregunta. ¿Cuál es la última imagen que queremos recordar de Pedro Infante? Porque Pedro Infante significó el éxito y la bonanza que hubo en la época de oro. Prácticamente él empezó su carrera con todo el auge del cine mexicano entre 1943 y hasta este año, 1957, el año de su muerte. Y la forma en la que se trata de recordar a Pedro Infante termina siendo muy romántica, pero desviada hacia la atención a la luminaria más que a la calidad como artista. Y la verdad es que aunque él tenía aptitudes limitadas para la actuación, sabía empeñarse y sabía dar el extra cuando se le requería en actuaciones como esta. Cuando Tizoc era bueno, todos querían matarlo. Tizoc ya probó sangre. Ahora mata como bestia. No digas eso. Tizoc significó el cierre de la época de oro del cine mexicano. Ya para ese entonces, muchas de las luminarias que le dieron fama a esta época habían fallecido. Falleció Jorge Negrete en 1956. Muchos actores estaban en el retiro. Muchos escritores ya no podían hacer las mismas historias. La crisis económica después de este año fue horrible para el cine mexicano porque ya no había la misma atención ni el mismo presupuesto. Muchas casas productoras cerraron, muchas alianzas con Hollywood terminaron cerrándose. De cierta forma, la muerte de Pedro Infante, la más grande estrella de la época de oro del cine mexicano, pues necesariamente reveló la necesidad del cine mexicano para cambiar. Y esta película precisamente es el punto de partida de lo que vendría a suceder años más adelante. Tan solo un año después, directores, productores y actores tuvieron que reinventarse para dar una nueva narrativa al cine. Pero eso será historia para más adelante. Y bien, con esta película concluimos nuestra narrativa, director por director, de una gran época en el cine mexicano. Y pues ya más adelante sabrán qué es lo que sigue. Tenemos preparado algo. Pero mientras, octubre como que se antoja para algo un poco más relajado y entretenido y para sacar todas las frustraciones que llevamos.